El tema 3 se llama estimación de parámetros y el objetivo dice: el alumno evaluará la estimación puntual de uno o varios parámetros y elegirá el mejor en base en la comparación de sus características. Este es el contenido del tema 3. Y entonces, ¿a dónde voy? Los métodos para hacer inferencia acerca de parámetros poblacionales caen en una de estas dos categorías: en la estimación o en la prueba de hipótesis. Nosotros vamos a estudiar ambas. Dentro de la estimación vamos a estudiar la estimación puntual, que es con base en datos muestrales, se calcula un solo número para estimar el parámetro de la población. Y para estimación por intervalos es que con base en datos muestrales se calculan dos números para formar un intervalo dentro del cual se espera esté el parámetro. También se le llama intervalo de confianza. Y una prueba de hipótesis es tomar una decisión acerca del valor de un parámetro con base en alguna idea preconcebida acerca de cuál podría ser su valor. Un ejemplo de estimación puntual y de estimación por intervalos muy sencilla podría ser que si un veterinario quiere hacer experimentos con cachorros Golden Retriever, al darles una dieta basada en carne y arroz, él quisiera saber o estimar el parámetro del aumento mensual promedio en el peso. Si nosotros estuviéramos hablando de una estimación puntual, es decir, un solo valor, y estamos hablando del parámetro media de la población, pues nosotros lo simbolizamos con el acento circunflejo o gorro, es decir, mi gorro. En este caso, después de hacer cálculos, veríamos que es igual a la media de la muestra que tuviera el veterinario, que ya sabemos que se calcula de esta forma. Y vamos a ver más adelante cómo es que se construye un intervalo de confianza, donde aquí está un primer valor y otro valor que nos ayudan a construir un intervalo de confianza, es decir, que la media de la población mi está entre este valor y este valor, obviamente con un porcentaje de confianza que vamos a estudiar más adelante. Entonces, un ejemplo de estimación puntual podría ser que es 1.7 kilogramos y por intervalos de confianza podríamos decir que el aumento promedio de peso de los cachorros está entre 1.2 y 2.2 kilogramos. Ahora recordemos el proceso de una investigación estadística. El punto 1, identificar objetivos. 2, extraer de la población una muestra. 3, recolectar datos y resumir. Pues nosotros ahora vamos a entrar al punto 4, que es hacer inferencia acerca de la población. Y estos son los dos primeros que vamos a ver, de los cuales dimos un muy vago ejemplo, pero continuamos. ¿Qué es un estimador? Si X es una variable aleatoria con función de densidad o de probabilidad, donde θ minúscula es un parámetro desconocido, y si X sub 1, X sub 2, así sucesivamente hasta X sub n, es una muestra aleatoria de la población de tamaño n, entonces el estadístico, que vamos a denotar con
teta mayúscula gorro es igual o está en función de estas variables. Y a eso nosotros le vamos a llamar el estimador de teta. Ya sabemos que siempre que hablemos de la letra griega minúscula, estamos hablando obviamente de la población. Entonces se puede decir que un estimador es un estadístico que tiene como propósito definido aproximar un parámetro que se desconoce. ¿Y qué es estimación puntual? El estimador teta mayúscula gorro del parámetro teta minúscula es una variable aleatoria porque es función de los datos de muestreo. Es decir, cuando se sustituyen las variables aleatorias x sub 1, x sub 2, así sucesivamente hasta x sub n, por sus valores observados que ya sabemos que se llaman realizaciones y se denotan con x, pero en este caso minúsculas, entonces se tiene una estimación puntual que ya va a ser teta minúscula gorro, pues va a ser del parámetro teta. Repito, entonces se tiene una estimación puntual teta gorro del parámetro teta. Entonces podemos decir que puede haber varios estadísticos que podrían usarse como estimadores puntuales para un parámetro poblacional. Para determinar cuál de las opciones es el mejor, uno necesita saber cómo se comporta el estimador en muestreo repetido descrito por su distribución muestral. Para nosotros poder ver de alguna forma, digamos, gráfica la estimación puntual, decimos que nuestro parámetro, que es el de la población, sería como una diana y el estimador sería una bala o una flecha, porque ya dijimos que la estimación puntual es un solo valor. Entonces podríamos tener diferentes resultados. Por ejemplo, este primero dice consistentemente debajo de la diana. Este es consistentemente arriba de la diana. Esto está fuera de la diana por un amplio margen. Repito, cada uno de estos sería nuestro valor. En este caso, estaríamos muy lejos de la realidad, porque si la diana es nuestro parámetro de la población y yo concluyo con un valor que está fuera, pues no sería correcto. El que sí sería correcto sería este ejemplo, donde tengo mi población y todas las estimaciones puntuales que estoy haciendo o valores estarían cerca del centro. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de los estimadores que vamos a estudiar para elegir al mejor? Pues nosotros vamos a estudiar estos primeros tres, que son insesgabilidad, eficiencia y error cuadrático medio. El primero que vamos a estudiar es el estimador insesgado o insesgabilidad. Decimos, sea teta gorro un estimador puntual del parámetro teta. Entonces, si el valor esperado de teta mayúscula gorro es igual a teta, se dice que teta mayúscula gorro es un estimador insesgado de teta. De lo contrario, vamos a decir que es sesgado. Es decir, gráficamente lo veríamos de esta forma.
Este sería un estimador insesgado en el caso de que el valor esperado de teta mayúscula, que es mi estimador, es igual a mi parámetro teta minúscula. Y este otro, aquí le voy a poner estimador insesgado. Y aquí el otro caso sería que si aquí nosotros tenemos el valor esperado, pero tenemos, por ejemplo, aquí el valor del parámetro, entonces en este caso tendríamos un estimador sesgado. Entonces vamos a ver 3 ejemplos. Que dicen, sea x sub 1, x sub 2, así sucesivamente hasta x sub n, una muestra aleatoria de tamaño n extraída de una población con media mi y varianza sigma cuadrada. Determinar si los siguientes estimadores son sesgados o insesgados. Entonces, como inciso A, tenemos a la media, que es x barra. Entonces, para saber si es sesgado o insesgado, como dice nuestra definición, nosotros tenemos que sacar el valor esperado. Entonces decimos que el valor esperado de mi estimador, que es el valor esperado de x barra, es igual al valor esperado, y entonces sustituyo 1 entre n de la sumatoria de igual a 1 hasta n de x sub i. Entonces esto, por propiedades del valor esperado, es igual a 1 sobre n del valor esperado de la sumatoria de xy. También por propiedades del valor esperado yo puedo decir, sacar la sumatoria de igual a 1 hasta n del valor esperado de xy. Entonces esto sería igual a 1 entre n por n veces. Estoy sumando, si se fijan, esto de aquí significa que estoy sumando n veces xy. Y entonces esto es igual a el valor esperado de xy, esta es igual a 1, y el valor esperado de x, ¿y quién es? Pues es mi. Por eso digo que por lo tanto es insesgado. Nada más para que no quede duda, esto que está aquí lo voy a escribir aquí. Es como si fuera 1 entre n por el valor esperado de x1 más x2 más x3 hasta xn, ¿sí? Entonces esto es igual a 1 entre n, y podría decir así, el valor esperado de x1 más el valor esperado de x2 entonces por eso decimos que es n veces el valor esperado de xy, para que no quede duda.
Ahora vamos a ver el inciso B. El inciso B, si se fijan, es lo que dijimos desde el tema 1, la varianza sesgada, así le decíamos. Ahora vamos a comprobar por qué es sesgada. Vamos a sacar el valor esperado y vamos a ver lo que resulta. Entonces, el valor esperado de la notación era pues S sub n, ¿no? Al cuadrado. Entonces, aquí sustituyo 1 entre n de la sumatoria Entonces, por propiedades del valor esperado, puedo sacar la constante. Entonces sería ahora el valor esperado de la sumatoria voy a cambiar aquí la notación, perdón, más bien este de aquí. Entonces continúo. Esto es al cuadrado. Y entonces voy a desarrollar este binomio. Entonces voy a continuar aquí abajo. Es 1 entre n por el valor esperado de la sumatoria de x sub i al cuadrado menos 2 veces x sub i por x barra más x barra al cuadrado. Continúo. Es aquí 1 entre n por el valor esperado y ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle a cada uno su sumatoria. Entonces quedaría el valor esperado de la sumatoria de x sub i al cuadrado menos 2 veces. También voy a sacar x barra, que sé que es constante, por la sumatoria de igual a 1 hasta n de xy. Nada más estoy aquí ya acomodando también. Más la sumatoria de x barra al cuadrado, ¿no? Que esto va a ser al final n. Entonces, continúo 1 entre n por el valor esperado de la sumatoria de igual a 1 hasta n x sub i al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer va a ser aquí multiplicar por n y dividir entre n. Si divido entre n, aquí voy a tener una x barra. Es decir, menos 2 veces x barra por n que multipliqué, y aquí voy a tener la sumatoria de x sub i entre n. Entonces todo esto se me va a convertir en una x barra más n veces, esto ya les había comentado que era n, porque esta es una constante, la media al cuadrado. Entonces ahora puedo poner el valor esperado entonces pongo menos 2 veces n por x barra al cuadrado más nx barra al cuadrado. Entonces aquí ya puedo hacer una sumatoria. Entonces es 1 entre n por el valor esperado de sumatoria menos, si se fijan sería menos n x barra al cuadrado. Y entonces por propiedades del valor esperado puedo decir que
la sumatoria de igual a 1 hasta n del valor esperado de x sub 1 al cuadrado menos n veces el valor esperado de x barra al cuadrado, ¿sí? Ahora debemos de recordar de probabilidad que la varianza de x, esto es igual al valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x, que en realidad es mi al cuadrado. Entonces, de aquí voy a despejar este y queda de esta forma. El valor esperado de x al cuadrado es igual a la varianza de x más el valor esperado de x al cuadrado, que ya les comenté que es mi al cuadrado. Entonces la varianza de x pues es sigma al cuadrado, y queda de esta forma. Y podemos decir que de forma similar si nosotros decimos cuál es el valor esperado de x barra al cuadrado, pues de forma similar diríamos que es sigma al cuadrado entre n más mi al cuadrado. ¿Sí? Ahora estamos con la media. Este es de la media. Y ya sabemos que la media se distribuye de forma normal. Con media de la población, y la varianza pues es la varianza de la población entre n, ¿sí? ¿Recordamos esa parte? Entonces lo que hacemos ahora con esto que teníamos aquí es sustituir. Yo tengo cuánto vale este y cuánto vale este, ¿sí? Entonces voy a volver a poner aquí el valor esperado para continuar con nuestras operaciones, y va a ser 1 entre n. Voy a poner sumatoria, y entonces aquí voy a sustituir y va a ser sigma cuadrada más mi al cuadrado menos, estoy en esta parte de aquí, menos n por, pues sería sigma cuadrada entre n más mi al cuadrado. Entonces aquí ya nada más haciendo operaciones sería 1 entre n por esta parte, este de aquí es n veces, sería n sigma cuadrada más n mi al cuadrado menos sigma al cuadrado menos n mi al cuadrado. Entonces vean que esto se elimina y nos queda 1 entre n por n sigma cuadrada menos sigma cuadrada, ¿sí? Y esto es igual a 1 entre n por n menos 1 de sigma al cuadrado. Entonces el resultado lo voy a escribir aquí. El valor esperado de mi varianza, que de hecho yo ya le llamo sesgada,
o también se llamaba poblacional, es igual a n-1 entre n de sigma al cuadrado. Entonces, como no nos da exactamente sigma al cuadrado, decimos que es sesgado. Entonces, para el inciso C, que es este, sería prácticamente todo lo mismo que hicimos hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Déjenme ponerlo de otro color. Bueno, hasta aquí. Entonces, sabemos que es el valor esperado de la varianza que de hecho le llamamos insesgada o también le llamamos muestral. Aquí lo voy a poner con corchete. Entonces ya se hicieron todas las operaciones. Hasta aquí, como les había dicho. Y entonces vean que sería pues esto, ¿no? N sigma cuadrada menos sigma cuadrada. Entonces, como en el numerador tengo n menos 1 de sigma cuadrada y abajo tengo n menos 1, pues esto se elimina y aquí sí me da sigma cuadrada. Entonces lo voy a anotar aquí. El valor esperado de mi varianza sí es sigma cuadrada. Entonces, por lo tanto, ya sabemos que es insesgada. ¿Ok? Continuamos. Siempre, bueno, vamos a leer esta nota que dice: en la práctica se suelen preferir los estimadores insesgados sobre los sesgados. Por ello, cuando se desea hacer estimación sobre la varianza de la población, se utiliza el estadístico S al cuadrado sub n menos 1. Vamos a dejar este ejercicio y vamos a ver ahora el concepto de eficiencia, que dice: puesto que es posible obtener más de un estimador insesgado, para el mismo parámetro deberá utilizarse el de mínima varianza, que recibe el nombre de estimador eficiente. Es decir, si yo tengo déjenme anotarlo. Si yo tengo teta sub 1 y teta sub 2, que son dos estimadores que yo ya sé que ambos son insesgados del parámetro teta, cada uno con varianzas, nada más vamos a denotar así, varianzas de teta sub 1 y varianza de teta sub 2, de los cuales se va a preferir el de menor valor. Si nosotros vemos un ejemplo así gráficamente, tendríamos, por ejemplo, aquí la distribución de este parámetro teta sub 2, y si tuviéramos algo así, que fuera la distribución de teta sub 1,
Pues entonces, de las distribuciones de estos dos estadísticos, se va a preferir pues al teta gorro sub 2, porque tiene menor varianza, al cual se le llama eficiente. Entonces aquí pondríamos que la varianza de teta sub 2 es menor que la varianza de teta sub 1. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo dice, supóngase que se tiene una muestra aleatoria de tamaño 2n. De una población denotada por x y se sabe que el valor esperado de x es mi y la varianza de x es sigma cuadrada. Y tenemos esta x barra sub 1 y x barra sub 2, que son dos estimadores de mi. Determinar cuál es el mejor estimador. Entonces, por definición, estamos hablando de un estimador insesgado. Entonces, primero debemos de aplicar la definición de insesgamiento para confirmar que sean sesgados. Entonces, yo diría que el valor esperado de x barra sub 1 sería el valor esperado de 1 entre 2n de la sumatoria de igual a 1 hasta 2n de x sub i. Por propiedades del valor esperado, esto es igual a 1 entre 2n por el valor esperado de la sumatoria Entonces yo puedo decir, para que se vea muy claro, que esto es igual al valor esperado de una sumatoria de x1, x sub 2, así sucesivamente hasta x sub 2n, ¿sí? Entonces, esto es igual a 1 entre 2n de una sumatoria de valores esperados, ¿no? El valor esperado de x1 más el valor esperado, así sucesivamente. Entonces, ¿cuántas veces tenemos el valor esperado de las x sub i? Pues 2n veces, ¿no? Entonces, esto es igual a 2n sobre 2n de mi, es decir, que sí es insesgado. Y si se fijan, x barra sub 2, pues en realidad es la media. Y nosotros ya comprobamos que es igual a mi. Por lo tanto, también es insesgado. Entonces, repito la definición. Puesto que es posible obtener más de un estimador insesgado para el mismo parámetro, deberá utilizarse el de mínima varianza. Por lo que ahora, lo que tenemos que hacer es calcular la varianza de cada uno. Por propiedades de la varianza, nosotros ya sabemos, perdón, aquí es hasta 2n, que la constante sale al cuadrado, entonces sería sería 1 entre 4n al cuadrado de la varianza de la sumatoria de igual a 1 hasta 2n de x sub i. Esto es igual a decir que es igual a la varianza pues de x1 más
perdón, voy a poner la sucesión de sumatoria de varianzas para que se vea más claro, más la varianza de x sub 2, así sucesivamente hasta la varianza de x sub n menos 2n, perdón, x sub 2n. Entonces, esto sería igual a 2n veces la varianza de x sub i. ¿Y quién es la varianza de x sub i? Pues es sigma cuadrada. Entonces, esto sería 1 entre 2n de sigma cuadrada. Y para la varianza de x barra sub 2, sería pues la varianza de 1 entre n de la sumatoria de igual a 1 entre n de x sub i. Y esto sería 1 entre n al cuadrado por la sucesión de las varianzas, ¿no? Por la suma de las varianzas desde x1, x2 hasta xn, que sería la sumatoria de igual a 1 hasta n de las varianzas de x sub i. Esto es igual a 1 entre n al cuadrado por n veces sigma cuadrada. O sea, igual a sigma cuadrada entre n. Entonces, ahora, por ejemplo, si n fuera igual a 100, pues en este caso tendría 1 entre 200 de sigma cuadrada, ¿no? 1 entre 200 sería 0.005 de sigma cuadrada. Y aquí sería 0.01 de sigma cuadrada, ¿no? Por ejemplo. Por lo tanto, decimos que la varianza de x o la media sub 1 va a ser menor, ¿sí? Esta va a ser menor que la varianza de x barra sub 2. Y también podemos decir que x barra sub 1 es un estimador más eficiente que x barra sub 2. Ahora van a tener aquí dos ejercicios para realizar y vamos a ver el último concepto que se llama error cuadrático medio. ¿Qué dice? Cuando se desean comparar dos estimadores de los cuales al menos uno no es insesgado, aquí se utiliza el error cuadrático medio. Entonces decimos que el error cuadrático medio de un estimador teta mayúscula gorro del parámetro teta se va a definir de esta forma. El error cuadrático medio del estimador es igual al valor esperado de la diferencia de teta gorro mayúscula menos el parámetro al cuadrado, pero también se puede demostrar que el error cuadrático medio es igual a la varianza del estimador más la diferencia del parámetro menos el valor esperado de teta gorro todo al cuadrado, donde esta parte de aquí, esta diferencia se le va a llamar sesgo o error cometido. Por lo que si este estimador resulta insesgado, el error cuadrático medio solamente va a ser igual a la varianza del estimador. Ejemplo 1. Supóngase que teta gorro sub 1, teta gorro sub 2 y teta gorro sub 3 son estimadores del parámetro teta
Y además se sabe que el valor esperado de teta gorro sub 1 y el valor esperado de teta gorro sub 2 es igual a teta, ¿sí? Es decir, que es insesgado y que el valor esperado de teta gorro sub 3 es diferente de teta, lo que quiere decir que es sesgado, ¿sí? Voy a escribir esto bien. Voy a poner aquí error cuadrático medio. Y luego dice que la varianza de teta gorro sub 1 es igual a 12. La varianza de teta gorro sub 2 es igual a 10. Y que el valor esperado de esta diferencia es igual a 6. Utilizando el criterio de error cuadrático medio, ¿cuál es el mejor estimador? Entonces, como dijimos aquí en la definición, cuando son insesgados es que son iguales a la varianza. Y decimos el error cuadrático medio del estimador teta gorro sub 1 es simplemente su varianza, que es 12. Luego el error cuadrático medio de teta gorro sub 2, como ya nos dijeron que es insesgado, entonces es igual a su varianza, entonces por lo tanto es igual a 10. Y para el tercero, ¿cuál es el error cuadrático medio? La definición también es que es igual al valor esperado, esto que voy a subrayar, estimador menos parámetro al cuadrado, y ya nos están dando el valor, nos están diciendo que es 6. Aunque sea insesgado, su error cuadrático medio es el menor, el de menor valor. Por lo tanto, el mejor estimador pues es teta gorro sub 3, puesto que tiene menor error cuadrático medio. Ahora voy a anotar aquí el ejemplo 2. Y dice, en un experimento binomial se observan X éxitos en N ensayos independientes. Se proponen los siguientes dos estadísticos para estimadores del parámetro proporción. Tengo T sub 1 como X barra entre N y T sub 2 como X más 1 entre N más 2. Obtener los errores cuadráticos medios para T sub 1 y T sub 2. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor esperado de cada uno para saber si son sesgados o insesgados y luego calcular la varianza para calcular el error cuadrático medio. Entonces, nos está hablando que es un experimento binomial. Por lo tanto, yo sé que mi valor esperado es igual a NP y que la varianza es igual a NPQ. Yo sé que esto es NP por 1 menos P. Ahora, valor esperado para ver insesgamiento. Valor esperado de T sub 1
pues es el valor esperado de x entre n. Sale el 1 entre n por el valor esperado de x. Esto es igual a 1 entre n. ¿Cuál es el valor esperado de x? Pues np. N por p. Y esto es igual a p. Por lo tanto, T1 es insesgado. Y con el segundo, voy a poner ese insesgado de P. Voy a calcular de una vez la varianza. La varianza de T1 es igual a la varianza de x entre n. Por propiedades de la varianza, la constante sale al cuadrado, entonces sería 1 sobre n al cuadrado por la varianza de x. Y esto es igual 1 sobre n al cuadrado por n por p por 1 menos p. Por definición del error cuadrático medio, yo sé que el error cuadrático medio de T1 es nada más igual a la varianza. Aquí me faltó resolver, aquí es P por 1 menos P entre N. Entonces, como es igual a la varianza, el error cuadrático medio en este caso es P por 1 menos P entre N. Y ya. Ahora, para T sub 2, igual, ¿cuál es el valor esperado? Pues es igual al valor esperado de x más 1 entre n más 2. Voy a sacar el 1 entre n más 2 y voy a decir por el valor esperado de x valor esperado de x más 1. Esto va a ser igual a 1 entre n más 2 por el valor esperado de x y el valor esperado de una constante, que ya dijimos que es la misma constante. Por eso sería aquí más 1. Esto es igual a, ¿cuál es el valor esperado? Pues np más 1 entre n más 2. ¿Es sesgado o insesgado? Pues decimos que por lo tanto t, aquí es t sub 2, es sesgado. Es un estimador sesgado. Ahora vamos a calcular su varianza. Varianza de t sub 2 es igual a la varianza x más 1 entre n más 2, que va a ser la constante. Entonces vamos a sacar n más 2, que va a ser al cuadrado, por la varianza de x más 1. Y esto es igual a la varianza de x más la varianza de una constante, que es 1 entre n más 2 al cuadrado. Entonces, la varianza de x es n por p por 1 menos p, que ya sé que es q. Y vayan a sus apuntes de probabilidad y vean que la varianza de una constante es 0. Aquí le voy a poner más 0 entre
n más 2 al cuadrado. Por lo tanto, la varianza es n por p por 1 menos p entre n más 2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, por definición del error cuadrático medio, me voy a regresar aquí a la definición. Voy a utilizar esta que está aquí. Entonces, en este caso, el error cuadrático medio de t sub 2 sería primero la varianza. Sería la varianza que es n por p por 1 menos p entre n más 2 al cuadrado, más la diferencia del parámetro que es p menos el valor esperado que es este que voy a poner aquí. Es np más 1 entre n más 2 y todo eso es al cuadrado. Entonces voy a resolver aquí, bueno, voy a trabajar con esta parte de aquí. Y digo, poniendo como mínimo común, bueno, el n más 2 sería p por n más 2 menos np menos 1, todo al cuadrado. ¿Ok? Voy a resolver ahora. Sería np más 2p menos np menos 1 entre n más 2 todo al cuadrado. De aquí, de lo que acabo de hacer, este se va y me queda igual a 2p menos 1 entre n más 2 al cuadrado. Ahora voy a regresar a la definición de error cuadrático medio para t sub 2 y es igual a, voy a poner como común denominador al n más 2 al cuadrado. Podríamos decir que es igual a n por p por 1 menos p más 2p menos 1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con este resultado, no podemos saber aún, permítanme tantito, déjenme enmarcar nuestros resultados. Este es un resultado y el otro, ¿cuál era? Este de aquí. Entonces, vamos a hacer en Excel lo siguiente. Vamos a poner como dice en el ejemplo, déjenme ver qué dice en el ejemplo. Dicen un experimento binomial. Entonces, lo que hacemos como segundo paso es hacer una gráfica del error cuadrático medio de cada estadístico como funciones de p para n igual a 10, que me toca hacerlo a mí, y a ustedes les toca el n igual a 25. Y vamos todavía a preguntarnos que si es alguno de estos estimadores uniformemente mejor que el otro. Eso lo vamos a ver aquí en Excel.
Entonces vamos a ir variando nuestra P desde 0, 0.05, punto 1, etcétera, hasta punto 95 como eje X. Véanlo aquí. Y vamos a tener dos ejes Y, nuestro estimador T sub 1 y nuestro estimador T sub 2. Vean cómo aquí en esta parte yo les estoy poniendo esto que está aquí. P por 1 menos P entre N. Mi N en este caso es 10. Y vean cómo en este otro también estoy poniendo el error cuadrático medio, pero de T sub 2. Vean lo que sale en la gráfica. Vean lo que sale en la gráfica y a ustedes les toca hacer el de n igual a 25. Ahora, ¿cuál es la conclusión? En realidad la conclusión es que ninguno de los dos estimadores es uniformemente mejor que el otro. ¿Ok? Esa es la conclusión. Y este es un ejercicio para hacer en casa.